Sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé, oh Dios, yo sé que moras en mí. Quiero ser, yo quiero ser. Bueno, hemos llegado al momento en que vamos a cumplir otra instrucción apostólica. El santo apóstol Pablo dijo que todo lo que hagamos en la iglesia sea para edificación, para el buen desarrollo, para el crecimiento, para la construcción espiritual nuestra. Así que vamos a continuar con la serie de lecciones que iniciamos la semana pasada. Recordemos, el tema general es la gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. La gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. No vamos a ver todas las parábolas, son varias parábolas. Si no me equivoco, son 4 o 5 parábolas que desde mi entendimiento, mi comprensión de las Escrituras, de allí podemos extraer, sacar de allí acerca de este asunto de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Así que las parábolas, como estudiamos el domingo pasado, nos enseñan también acerca de esto. ¿Qué es una parábola? Bueno, según la definición que da un erudito de la lengua griega, porque ustedes recordarán que el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, que ya no se usa hoy, pero es objeto de estudio. Este erudito dice que una parábola es una ilustración que en este caso Jesús empleó para enseñar una lección espiritual. Como les dije, en esta serie estudiaremos de la gracia de Dios encontrada en algunas 4 o 5 parábolas de Cristo. Este será, como lo fue el domingo pasado y hoy también, este será el punto central de estas lecciones. La gracia inconmensurable de Dios enseñada desde las parábolas de Jesús. La del día de hoy es la siguiente: la parábola de los 2 deudores. Acompáñenme todos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Saulo Barros, la lección de hoy, hijo, es la parábola, allí que estás apuntando, de los 2 deudores. Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Vamos a ver qué dice aquí el escritor. Dijo en aquella ocasión el Señor Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo,
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense, aunque la parábola tiene una enseñanza esencial, también la parábola tiene una enseñanza particular, que nos permite ver y conocer acerca de la, ¿qué cosa? Indulgencia de Dios, de su poder y eficacia en la remisión de pecados. Es decir, por esa gracia divina, todos sin excepción, porque Dios no ha hecho distinción de personas ni acepción, todos podemos gozar del perdón, escuchen, absoluto, pleno y perfecto, sin que falte nada, cumpliéndose así la promesa hecha por el Señor cuando dijo, Hebreos capítulo 10, verso 17, fíjense este postulado divino, que es una promesa que hizo el Señor allá en el libro, o lo encontramos en el libro de Jeremías, al profeta Jeremías. El Señor dijo, y nunca más, grábense esto, vamos a grabarnos esto, vamos a colocar eso bien adentro en el corazón, en nuestra mente, y fijarlo allí para que no nos perturbe, no nos incomode, no nos aflija, no nos desanime, no nos dé una conciencia de culpabilidad. ¿Qué promesa hay aquí? Dice, y nunca más, Ángeles, y nunca más. Todo lo que fue Ángeles, todo lo que fue tu hermano Luis en el pasado contra Dios. Vean la promesa en Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y por qué Dios nunca más nos imputará o nos culpará de nuestros pecados pasados? ¿Por qué? ¿Por qué nunca más Dios hará eso? ¿Saben por qué? Porque Él prometió perdonarnos de tal forma que, y como dice el profeta Miqueas, echaré en lo profundo del mar todos sus pecados. Miqueas 7,
7:19. Dios nunca más nos culpará, nos condenará de nuestros pecados pasados, porque Él dijo, echará, dice el profeta Miqueas, que Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De esta forma sería el perdón divino a todo pecador penitente que de corazón confíe en la gracia compasiva del Señor. Esta parábola no puede ser entendida en su plenitud y esencia si no se conoce el fundamento central de ella. Ahora vamos a ir a la parábola. Vamos a entender cuál es el fundamento, cuál es el punto central, porque si no se conoce la base, ¿sí?, pues no podremos nosotros entender a plenitud y esencia lo que enseña la parábola. Y precisamente es de lo que hablaremos en esta lección. Vamos a extraer, a sacar, a hacer esa exégesis, sacar este fundamento, porque en el fundamento, en el corazón de la parábola, que ese corazón es lo que le da vida a la parábola. Vamos a ir al corazón de la parábola. En su fundamento, en el corazón de ella, se enseña acerca de la gracia inconmensurable de Dios. Número 1, primer punto. Lo primero que vamos a ver es esto: una deuda impagable. Una deuda impagable. Versículos 24 y 25 de Mateo 18. Dice así la Escritura. A este subrayen. Fíjate, Wendy. Como no pudo, ¿qué cosa? ¿Qué no pudo? Pagar. No pudo pagar. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El rey ordenó algo para con él porque no pudo pagar. Le debía, versículo 24, le debía 10,000 talentos. Y ahorita les voy a decir cuánto es eso hoy en día en dólares, ni siquiera en pesos. Y usted ya lo multiplica. 10,000 talentos. Para que vean la dimensión de la deuda de parte de un obrero. Estamos hablando no de una persona de clase media o clase media baja. Estamos hablando de un siervo, de un obrero, de alguien que trabaja en una casa, por decir, haciendo la descripción para entender cómo sería hoy en día. De alguien, ya ven que hay casas de gente de dinero que pues tienen empleados, obreros, en fábricas de un nivel muy bajo. Bueno, a esa clase de gente, esa persona le debía 10,000 talentos a este rey. Punto número 1, una deuda impagable. Miren, noten que el Señor en la ilustración muestra a un siervo de un rey que poseía una deuda que
para esa época implicaba prácticamente una deuda infinita. 10,000 talentos hoy en día, equivalen a más de 80 millones de dólares. Más de 80 millones de dólares. Cuando el Señor dijo aquí que le debía 10,000 talentos. Más de 80 millones de dólares. Era prácticamente imposible para esa persona, en su estatus o condición social, pagarle. Era una deuda impagable. En otras palabras, una deuda en la que estaba completamente imposibilitado de pagar. Por consiguiente, tal siervo merecía, ¿qué cosa? Fíjense, estaba en esta condición por esta situación y ahora él merecía. ¿Qué merecía? Merecía que fuese sancionado o castigado por lo insolvente que había sido y por la deuda que había adquirido y que le era imposible de pagar. Observen cómo el Señor describe el tipo de castigo que el rey consideró debía recibir. Es decir, este siervo se hizo merecedor de perder todo lo que tenía, inclusive lo que más amaba, a su esposa e hijos, y aún su propia libertad, porque lo que ustedes leen allí, lo que leemos nosotros en el verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor el rey venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Allí se está, para entender eso que allí se dice, pues necesitamos considerar el contexto histórico-cultural. Y lo que está hablando aquí el Señor es, pues les voy a vender como esclavos a otros. A ver cuánto me dan. Por todos ellos, por todo lo que tiene él, posesiones y su esposa y sus hijos. Fíjense. Este siervo se había hecho a sí mismo y por sí mismo acreedor de una penalidad severa. Miserable hombre. Miserable hombre. ¿Cómo podría ser liberado o librado de tal situación, de tal desgracia? Escuchen. En una ocasión, el Señor describió nuestros pecados. Ahora vamos a hacer aquí la aplicación de esto para nosotros. La enseñanza que nos es útil, que aplica, que va a nosotros hoy en día, de lo que hemos visto aquí hasta ahorita. Les decía que el Señor en cierta ocasión describió nuestros pecados como deudas ante el Padre. En Mateo capítulo 6, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 12, dijo el Señor: y perdónanos nuestras, ¿qué? Deudas, así dice el texto. Igual en Lucas capítulo 11:4, texto paralelo, Mateo 6:12 y Lucas 11:4, vemos que el Señor dice aquí, cuando les estaba enseñando a los discípulos cómo orar, fíjense,
cómo Él califica nuestros pecados, los cuales, bueno, si no queremos estar en enemistad con Dios y dejar esa ofensa a Él, vamos a Él en oración y decimos, perdónanos. ¿Qué cosa? Aquí no dice nuestros pecados, sino nuestras deudas, pero así calificó el Señor nuestros pecados. Observemos que la deuda u ofensa es contra Dios, contra Él. En esta parte de la oración de Mateo 6:12. Tengan eso en mente. Cada vez que pecamos o quebrantamos sus mandamientos, en el pasado nos hicimos deudores, adquiriendo prácticamente una deuda infinita para con el Señor. En ese pasado, sin Cristo, sin haber recibido la justificación, sin haber sido bautizados, cuando pecamos, violamos su ley, dejamos de hacer el bien que podíamos, pero no quisimos, pudiendo hacerlo, habiendo hecho el mal que sabíamos que no debíamos y que podíamos no hacerlo, pero nos plació, nos deleitamos, nos dio gusto hacer ese mal. Pecamos contra el Señor y nos hicimos acreedores de una deuda prácticamente infinita ante Él. En otra ocasión, el Señor hizo la misma comparación, tomando como ejemplo a una mujer pecadora a quien se le perdonó todas sus deudas. Es aquella ocasión de aquella mujer que llegó y estuvo allí llorando, y las lágrimas de ella caían a los pies de Jesús y con su cabello limpiaba los pies. Y aquel fariseo, cuando vio eso, se escandalizó por sus escrúpulos y su arrogancia en su propia justicia. Y ahí Cristo en Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 47, para los que están apuntando, Lucas 7, del 41 al 47, bueno, el Señor le presenta a ese fariseo una ilustración para enseñarle que esa mujer llegó a amar mucho porque se le habían perdonado sus muchos pecados, pero la ilustración del Señor era acerca de uno que tenía una deuda a la que se le perdonó, y por ese perdón, esa cancelación a esa deuda, en la ilustración del Señor, para enseñarle a este fariseo lo equivocado que estaba, y que no estaba ante cualquier hombre o persona, sino al mismísimo misericordioso y lleno de gracia y compasivo Jesús. Con esa ilustración le enseñó que si alguien se arrepiente, por más pecador que fuese, por más inmoral, por más sucio, vil y miserable que fuese, como esa mujer a la cual Lucas describe como pecadora, yo la presumo una prostituta, Jesús enseñó, si se arrepiente y busca el perdón, se le cancela esa deuda. Y en respuesta, amará mucho. Amará mucho porque comprendió lo que se le perdonó, que ella por sí misma o cualquiera no puede quitarse o limpiarse por sí mismo. Me parece que el apóstol Pablo
amó como amó al Señor, porque ciertamente a la luz de lo que Jesús dice aquí en Lucas, el pasaje que les mencioné, el de Lucas 7, 41 al 47, me parece que a la luz de estas palabras de Cristo, comprendemos la reacción de Saulo de Tarso, porque cuánto se le perdonó a él, cuánta deuda había adquirido él, de cuánto era su cuenta, y se le canceló, se le perdonó a él. Y ya vemos cómo fue Saulo, el apóstol Pablo, para con Jesús. En respuesta, ciertamente, a esa indulgencia que tuvo Dios para con él. Nosotros, siervos del Rey de Reyes, también fuimos acreedores de una deuda espiritual que nos era imposible pagar. Estábamos imposibilitados de cancelar tal deuda que habíamos adquirido. Nuestros pecados nos hicieron deudores ante Dios, y tal deuda no podía ser cancelada por ninguna obra que hiciésemos, aun cuando hubiese sido buena y justa. Como declara Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 7. Él, en la Nueva Traducción Viviente, Tito 3, 5 y 7, dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Versículo 7, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su gracia la cual nos declaró justos. Hermanos, ninguna obra buena y justa fue lo suficientemente digna y apropiada para pagar tal deuda. Nada podía ser retribuido de nuestra parte. Nada, hermanos, nada pudimos retribuir de nosotros para cancelar la deuda de nuestros pecados pasados. Estábamos imposibilitados de quitar esa deuda de nosotros, y nada podíamos hacer para o traer algo o presentar algo para que Dios cancelara esa deuda nuestra. De hecho, fíjense, si el hombre hubiese tenido la más mínima capacidad para poder cancelar sus deudas ante Dios y hacerse justo por sus propios méritos, fíjense esta pregunta, ¿no? Si el hombre, si nosotros hubiésemos tenido ese poder para remitir, absolver las deudas ante Dios y hacernos justos a nosotros, bueno,
Si hubiese sido así, ¿por qué la Trinidad y su consejo ideó un plan donde el Hijo de Dios en la cruz, pagaría por nuestros pecados para que la deuda fuese quitada a nosotros y fuésemos hechos justos, sin deuda, inocentes, sin culpa ante Él? Fíjense que enfaticé allí que como parte del plan de Dios era la cruz. La Trinidad desde la eternidad pasada ideó que la cruz era necesaria para cancelar las deudas de pecado de la humanidad. Ese fue el mensaje que el apóstol Pedro, cuando llegó a Corinto, una ciudad inmoral, vil, llena de pecado, de idolatría, de lascivia, fornicaciones, inmoralidades sexuales, ni hablar. Corinto era una cosa terrible. Y el mensaje del apóstol en su carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 15, particularmente en el capítulo 2, habla que él cuando llegó y estuvo entre ellos allí en Corinto, él no quiso enseñarles otra cosa que no fuese a Cristo crucificado. Aunque para algunos la predicación acerca de la crucifixión fuese una locura, porque algunos razonaban, ¿cómo es posible que hay redención, que hay salvación, que hay perdón de pecados, que nuestras deudas pueden ser canceladas ante el Supremo Dios y Creador por medio de uno que murió en una cruz? Para algunos eso era una locura. ¿Por qué? Porque era impensable, era insano, porque era fuera de razón. Cuando en esa época, en los días de los apóstoles, se predicaba acerca de la cruz como medio de redención, por el significado de la cruz en esos días. ¿Quiénes morían crucificados en los días del Imperio Romano? Los peores, los hombres que según ellos eran considerados los peores, los más malos, viles, sucios, miserables, desgraciados, delincuentes, violadores de la ley, etc. Entonces llegar con un mensaje diciendo que hay la cancelación de los pecados, de las deudas ante el Supremo Hacedor por medio de un judío crucificado, pues eso era un mensaje, como dice Pablo, era locura para algunos. Pero ese fue el mensaje, porque Dios usó lo más vil, morir en una cruz. Usó la vergüenza de la crucifixión, la ignominia, la humillación, la miseria de morir en una cruz para demostrar su sabiduría y poder. Hasta donde se rebajó el Hijo de Dios por amor a la humanidad. La cruz. Así que, ¿por qué la Trinidad y su consejo ideó un plan en la eternidad pasada donde el Hijo de Dios en la cruz? Hoy no podemos entender eso. De hecho, hoy en día usan como símbolo
religioso relativo al cristianismo, una cruz. Pero en esa época nadie hacía eso. Nadie. Por lo que representaba socialmente eso. ¿Por qué la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad, el Dios Trino hizo eso? Que su Hijo, el Hijo de Dios, del Padre, muriese en una cruz para pagar por nuestros pecados, para que la deuda fuese quitada a nosotros y fuésemos hechos justos, inocentes ante Él. La verdad del caso es que el hombre estaba en desgracia porque estaba completamente incapacitado de pagar sus deudas de pecado ante el gran juez, ante el gran y justo juez. Nadie podía presentarle a Dios algo digno para que a causa de ello le retribuyese con el perdón. Tengamos esto presente siempre. No se puede comprar el indulto de Dios. Nada podemos dar ni pagar. Por eso Pablo habla de la gratuidad de la redención en Romanos capítulo 3, cuando dice gratuitamente. Porque nada se puede dar a cambio. Punto número 2. El perdón total y perfecto. El primer punto, ¿cuál era? El primer punto, una deuda impagable. En segundo lugar, el perdón total y perfecto. Recuerden esos adjetivos, total y perfecto. Versículo 27 de Mateo 18. Noten el verso 27 de Mateo 18. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? Le perdonó la deuda. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, subrayen, toda aquella deuda te perdoné. Qué palabra tan significativa, tan llena de significado, sí, de poder. Toda aquella deuda te perdoné. Observemos que el rey y señor de este siervo tenía la cualidad moral de ser misericordioso. Y por ello fue movido a misericordia para con este miserable endeudado, cuando hizo lo único, que era lo único que podía hacer este miserable endeudado. Lo único que él podía hacer, fíjense, vayan al texto, versículo 26. Entonces, aquel siervo postrado, ¿qué cosa? Le suplica. Era lo único que podía. No podía pagarle. No ofreció a su mujer y a sus hijos sus bienes, ni a sí mismo. Nada podía hacer para que su deuda fuese cancelada. Lo único que podía hacer era rogar, suplicar. Eso nos recuerda al publicano de la parábola del domingo pasado.
cuando llegó, poniéndose lejos del lugar donde se celebraban las oraciones al Altísimo en el templo, su rostro abajo, y golpeaba su pecho y decía golpeándose su pecho: sé propicio a mí. Y según la gramática del texto, yo que soy el pecador, no hay otro como yo. Yo soy el pecador, como cuando Pablo dijo: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el peor de todos. Hay una lista de los pecadores. Yo, Saulo de Tarso, soy el primero. Y el publicano: pues dame la mano, Saulo, porque yo estoy contigo. Los dos somos lo peor que hay. Lo único que pudo traer y presentar este recaudador de impuestos judío llamado publicano, así, por ese oficio, fue su humillación, su súplica, su ruego, su imploración: sé propicio a mí. Ahí vemos eso una vez más. En el versículo 26, Señor, ten paciencia conmigo. Noten, el rey, fíjense esto, el rey no fue movido a hacer con él lo que merecía por su deuda. Con todo derecho. Pero no. El rey, que se refiere a Dios, al Señor, aquí conocemos de su carácter, él no hizo con él como justamente podía haber hecho con toda legitimidad, darle lo que merecía. Justamente, ese es el aspecto de la justicia de Dios retributiva, al castigar al que hace lo malo, porque lo merece. No vemos el otro aspecto de Dios, en que el pecador se arrepiente y le ruega de misericordia. Y Dios, por esa actitud, siendo Él también consecuente con su carácter, dado que es el Dios misericordioso, fue movido, le extendió compasión. Este rey no hizo con él lo que merecía por su deuda, sino que fue movido a misericordia, para que él recibiera lo que no merecía. Escuchen esto: para que él recibiera lo que no merecía, pero sí necesitaba. Él no merecía que el rey fuese así con él por lo que había hecho. Legalmente, él debía recibir la sanción. Pero el rey fue misericordioso, dándole misericordia precisamente de aquello que necesitaba, perdón, para no seguir siendo condenado por sus deudas. La misericordia aquí significa que el rey lo liberó de la obligación de pagar y del castigo, concediéndole la cancelación de toda la deuda que había amontonado en su contra. Este hombre recibió en gracia, y así vamos comprendiendo más de la gracia de Dios en la parábola, porque esto es el corazón de la parábola. Luego, cuando ustedes vayan a la parábola y la lean toda y vayan a esos otros aspectos que están allí, que se enseñan allí, bueno,
creo yo que vamos a comprender mejor la enseñanza general de la parábola, comprendiendo el corazón de ella, lo que le da vida a la parábola, que es la gracia de Dios, que la recibimos para impartírsela a otros, según la enseñanza general de la parábola. Pero como estamos en este punto de la gracia, repito, este hombre recibió en gracia lo que por él mismo habría sido imposible de lograr: la remisión de su deuda. Un borrón, así decimos allá en mi país, no sé aquí en México o en otros países, pero decimos un borrón y cuenta nueva. Todo esto, todo este borrón y cuenta nueva, por la gran y profunda compasión del Rey. Las propiedades, escuchen esto, las propiedades de este perdón son: ¿de qué características es este perdón? Absoluto y perfecto. Este hombre ya no debía ni un solo centavito, nada. Dice aquí el versículo, en la ilustración, en la parábola, dice el 32, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Este hombre ya no debía ni un solo centavito, decimos en mi país, y yo sé que hermanos de Venezuela, amigos míos, ven esto, no debía ni una morocota. Decimos, hay una moneda que existió en Venezuela. Cada uno de ellos fue cancelado. De esas deudas, de esos centavos, de todo. No faltó nada que no fuese borrado de su insolvente cuenta. Todo. Como dice el versículo 32, toda aquella deuda te perdoné. Una puya. Había la morocota y la puya en Venezuela. Monedas. Creo que la puya era la de menor valor. Sé que mi madre está viendo esta enseñanza y se ha de sabe, y hermanos de Venezuela, ni una puya, todo se le canceló. Entonces, haciendo aplicación para nosotros, y como declara Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, voy a leer una versión distinta a la que ustedes tienen, o tal vez alguno de ustedes llegue a tenerla, esta que voy a leer. Dice Romanos 3:24, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente, ¿qué cosa? Nos declara inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Repito el texto, pero Dios, Romanos 3:24, por su gran amor, hija Sofi, Paola, gratuitamente nos declara inocentes, Nando, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Pablo nos enseña que Jesucristo tomó la deuda y la pagó por nosotros cuando no merecía pagarla. ¿Y por qué hizo tal cosa? ¿Saben por qué? Porque Él siempre supo, el Señor Jesús, que tendríamos una deuda que no podríamos. ¿Qué cosa?
pagar. De esta forma, con esto de Romanos 3:24 en mente, Pablo les recordó a los hermanos en Colosa que ellos habían recibido el perdón de sus pecados porque la deuda que habían adquirido por la lista de cargos que cometieron contra la ley del Señor y que resultó contra ellos, fue cancelada en la cruz del Calvario. Dijo Pablo, y lo cito, escuchen: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Se refiere a la circuncisión espiritual, que es por medio del bautismo. Pablo les está diciendo aquí en este contexto, antes de ustedes ser bautizados o antes de recibir esa circuncisión, bueno, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Al perdonarnos todos los pecados y a anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Cristo hizo todo esto en la cruz del Calvario. Él canceló todas y cada una de nuestras deudas, Roberto. Canceló todo. Canceló todo lo que debíamos, cada una de nuestras deudas por nuestros pecados. ¿Se imaginan ese mensaje en Corinto? Gente pecadora, como lo fui yo. Vil, sucio, inmundo, perverso, miserable, desgraciado por mis pecados. Y que llegue ese mensaje de que Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, se hizo carne para humillarse en su encarnación y más en la cruz maldita, haciéndose maldito en la cruz, dice Pablo, para pagar por nuestras deudas. Para hacer lo que hizo este rey. Toda aquella deuda te perdoné. Para hacer eso posible. En consecuencia, Jesucristo hizo posible que la deuda fuese cancelada y nosotros por medio de Él ser declarados inocentes o sin culpa de dicha deuda. Así Dios quedó satisfecho. Escuchen, Dios quedó satisfecho con la paga que hizo Jesucristo de sí mismo. Y ahora los beneficios de tal pago ahora pueden ser aplicados a cualquier pecador que se arrepiente y se bautiza creyendo que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. La reacción de varios de los corintios cuando llegó el mensaje de la cruz y de la cancelación de esas deudas de pecado ante el Creador fue que varios creyeron y se bautizaron, como pasó con los judíos en Jerusalén. Se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de los pecados. Esa fue la reacción al entender que en Cristo y en la cruz estaba la cancelación de su deuda eterna. Por tanto, todo hombre puede recibir el perdón total y perfecto
Grábense eso. El perdón que recibimos nosotros, aquellos que hemos sido bautizados por nuestra fe y arrepentimiento, Ángeles, Ana Sofía, ese perdón de Dios fue total y perfecto. Y esto por medio de la cruz. Ella, la cruz, es la provisión y la expresión del amor y la misericordia y la gracia de Dios para con el hombre, al hacer posible que él reciba el perdón absoluto y perfecto en virtud del sacrificio de Cristo. Y de esta forma, termino con esto, y de esta forma se cumple la promesa que el Señor dijo. ¿Cuál? Y ya nunca jamás me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Y ya nunca jamás. Ese Luis Adriano Barros, perverso, pecador, sucio, inmundo, vil, miserable, quedó en el olvido. Quedó en el olvido con sus pecados. ¿Por qué? Porque Él ha arrojado todos nuestros pecados en las oscuras, profundidades del mar. Allí echó Dios todos nuestros pecados, para ya nunca jamás acordarse de ellos. Por tanto, la parábola nos enseña particularmente que Dios quiere y puede perdonar, y lo hace de una forma total y perfecta. Ese es el corazón de esta parábola, donde hemos aprendido de la gracia de Dios a través de Cristo, recibiendo de Él esta palabra: toda aquella deuda te perdoné.